Hermanas del Mundo. Bueno, y seguimos con secciones nuevas en esta tercera temporada. Hermanas del Mundo con Clio Flynn. Ella es periodista, licenciada en Ciencias Políticas, irlandesa. Y vamos a hablar en esta sección de ese feminismo internacional, podríamos decir, a lo largo del mundo, porque el feminismo no es una cuestión de un solo país, está presente en todo el globo terráqueo, de la misma manera que existe el machismo y el patriarcado en todo el globo terráqueo. La evolución en cada país es totalmente distinto. Totalmente diferente, exactamente, porque bueno, pues cada contexto es distinto, ¿no? Hoy vamos a hablar del feminismo más cercano a ti, que es el irlandés, ¿no? Y partimos un poquito de tu experiencia personal para poder dar contexto como reflexión. Exactamente. Vale, pues sí. Y hola a todos, soy Clio, como dice Mónica, soy periodista. Y yo crecí en una Irlanda todavía gobernado por hombres en la política, en la iglesia. Fui hija de los años 60, pero también de padres considerados radicales y bastante liberales en su época. Mi madre, que nací de ser, era una de las mujeres más inteligentes que he conocido. Estaba preparada para ir a la universidad en los años 50, cuando murió su padre. Otros familiares consideraban un despilfarro de dinero que una chica fue a la universidad. En su lugar, consiguió un trabajo en la Aerolínea Nacional. Mientras tanto, conocí a mi padre, se casaron en 1960, pero claro, siendo el país que era, cualquier mujer empleado en la función pública tenía que dimitir al casarse. Menos mal, mi padre también era feminista, uno de los primeros hombres, creo, en Irlanda, y para él esta desigualdad terminó cuando nació mi hermana menor. Y mi madre puede terminar sus estudios universitarios y acabó de trabajar en la Universidad de Trinity como profesora. Esta es tu historia personal. ¿O la historia del feminismo irlandés? ¿Hay algún paralelismo? Cuente como telón de fondo para explicar cómo Irlanda ha cambiado totalmente en mis 60 años y más de vida, cómo las mujeres han sido un parte enorme de este cambio de forma visible y no. Y como hoy Irlanda es un país donde los derechos están casi garantizados. Irlanda tuvo una fuerte presencia femenina en la lucha por la liberación de los británicos, que mantuvieron a Irlanda en un estatus colonial durante cientos de años y solo tenemos ya 100 años de libertad. Son mujeres como Hannah Sheehy Skeffington participaron activamente en la primera acción armada del periodo revolucionario irlandés contra el dominio británico y aproximadamente 300 mujeres participaron en la guerra de independencia irlandesa, que era en los años 20 también. Normalmente se trataba de activistas que habían luchado por la justicia social y igualdad de diversas maneras. Después de conseguir la independencia, como he dicho, en 1922, el Estado Libre Irlandés, que era el nombre, concedió el mismo derecho de voto a hombres y mujeres. Y las promesas de igualdad de derechos de la proclamación en la Constitución del mismo año. Y ese fue el año cuando siguieron el pleno derecho al voto. Eso fue un gran paso adelante, ¿no? Sí, no, en principio sí, pero los derechos de las mujeres se vieron frenados por el siguiente primer ministerio. Su nombre se llamaba Eamon de Valera, un poco partidario a la emancipación femenina y por la Iglesia Católica Romana, que desempeñó un papel clave en ámbitos como la educación y la sanidad y la evolución social tras la independencia. En los años siguientes se aprobaron leyes que privaban a las mujeres de derecho a trabajar después de casarse, como en el caso de mi madre. La llamada prohibición de matrimonio, la anticoncepción era ilegal desde 1935 y el divorcio en 1937. Y cuando yo comenzaba mi vida adulta, en 1980, cuando fui a la universidad, todavía se necesitaba una receta médica para comprar preservativos.
Pero Irlanda estaba al borde de un cambio radical que vería como la influencia de la Iglesia empezaba a menguar y como el país empezaba a salir de esta sombra. Sí, Irlanda tiene una tradición muy católica, como dices tú, que obviamente pues ha tenido una presión importante a todos los estamentos sociales, políticos. No solo presión, tenía sus dedos dentro de todo, porque después de la independencia, cualquier sistema público como educación y salud estaba ya sin nadie, porque los británicos lo han cedido y le ha dejado un esqueleto sin gente, y la Iglesia ha tomado posesión y era un ayudo en los primeros años, pero su influencia se crece. Claro, bajo su ideología, claro. Sí. Llenaron un hueco que no había, ¿no? Había más cuestiones relacionadas. Siempre existió y existirá una división también en Irlanda y creo en otros países entre el campo y la ciudad. Sí. Familias rurales vinculadas a la tierra y patriarcado, sí. Pueblos más pequeños como puntos de vista más conservadores. Me acuerdo que mujeres no quieren comprar preservativos en una farmacia en un pueblo pequeño porque en 10 minutos todo el pueblo sabe que lo ha comprado. Yo creo que esto ha pasado en la España rural, también ha pasado esto, ¿no? Y cualquier cambio de eso siempre afecta más a las mujeres. Sí, claro. Pero gracias a coraje y voces como mujeres, otra que le voy a nombrar, Nell McCafferty, Marianne Finucane, ambas periodistas, y luego nuestros primeros presidentes, Mary Robinson y Mary McAleese, se produjo el cambio. Y en retrospectiva, mi madre, es obvio que estas batallas por el cambio social fueron a menudo liderados por mujeres de Irlanda, como fueron las que más la afectaron, como hemos dicho. Vale. Hemos dibujado un poquito la situación, cómo fue hasta ese momento, ¿no? Pero ¿cuándo empezó a sentirse realmente un cambio verdadero y real entre las mujeres de Irlanda? El primer muro en caer fue la lucha contra el divorcio, o por el divorcio, si quiere decir. Hicieron falta 2 referendos, pero finalmente en 1999 la gente era libre de divorciarse y entablar nuevas relaciones. Y los bebés nacidos fuera del matrimonio ya no podían llamarse ilegítimos, que era un término despectivo, sí, absolutamente. Sí. El ritmo pero de en cambio, 1999 es antes de ayer, o sea, esto es nada. Mucho. No, es mucho. Nada. Y eso había 2 referendos de divorcio y yo conocí a mis amigos que estaban en segunda relación con niños y todavía había esta sombra encima de su vida y de los niños. El ritmo de este cambio se aceleró y el siguiente obstáculo será el matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo estaba viviendo aquí, pero de verdad me llena de emoción porque había una campaña enormemente abierto e inclusivo y el país votó por una mayoría enorme en 2015 a favor de enmendar la Constitución irlandesa para permitir eso, matrimonio entre sexos. Fue un cambio legal, pero dentro de la Constitución. Que estamos hablando de palabras grandes, pues la Constitución siempre, bueno, y aquí en España se ha visto que es como muy complicado cambiar la Constitución y siempre genera muchísimo debate. Y una ley lo puede cambiar en Parlamento, pero si algo está dentro de la Constitución es más fijo y más complicado. Exacto. Y era para Irlanda no solo un paso, fue un salto adelante. Y creo que fue uno de los primeros países que ha hecho eso. Tú hablas de la emoción que sentiste en este momento como irlandesa, pero yo recuerdo vivir contigo la emoción de cuando se aprobó el derecho al aborto. Sí, eso fue el muro más grande y más fuerte, de verdad. Porque yo creo que Malta y Irlanda eran los únicos 2 países en Europa que hasta muy poco ya no tenía aborto. Desde tengo memoria, la cuestión de aborto ha sido una línea divisora, no solo entre feministas y el resto, pero entre familias, dentro de las familias y entre los partidos políticos. ¿Y cómo se ha producido este cambio? Pues el gobierno ha hecho una cosa bastante interesante. Se han creado una asamblea de ciudadanos, que es una combinación de representantes electos y porcentaje de miembros aleatorios del público. Este órgano sigue en vigor y debate asuntos de interés nacional, convocar a testigos expertos y el gobierno puede pedirle que presente sus conclusiones al público sobre cualquier asunto. No tiene poder de cambiar nada, pero puede producir
testigos y ideas y votan para un cambio si necesita. La cuestión de aborto se ha tratado mal durante décadas y antes de 2018 el feto tenía más derecho a la vida de la mujer, de la madre. Pero este siglo, del siglo XXI, la población ya es más joven. La gente reconocía que hasta 6,000 mujeres irlandesas viajaban solos anualmente para un aborto en el Reino Unido. Y somos un país de 5 millones de personas. 6,000 al año es mucho. 6,000 son muchas, además, mujeres que se lo podían permitir. Sí, y muchos de ellos viajan solo porque no pueden pagar que alguien se acompañe. Y había también una vergüenza, ¿sabe? Pero finalmente en 1218, después de una campaña bastante honesta, el público votó para después de 2018. Sí, y por fin es un aborto limitado, pero legítimo. Muy bien, Clio, pues muchísimas gracias. Estaremos cada 15 días contigo haciendo ese recorrido por el mundo. Sí. Terminamos ya este programa de hoy, 25 de octubre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, con nosotras. Les dejamos con nuestro tema musical. Ya saben que este es un programa impulsado desde el Consejo por la Igualdad de Adeje, con el apoyo indispensable del Ayuntamiento de Adeje y muchísimas entidades que colaboran con nosotras. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene, que es festivo el día 1, la otra.